El inspector Rafael Mejías, jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, asegura que en Ceuta, si bien a nivel de delincuencia en general estamos en la tasa de criminalidad un poco por encima de la media, en lo que respecta a la violencia de género o violencia doméstica, estamos en la media de los datos nacionales. Lo que sí estamos apreciando es que en los últimos años en Ceuta está habiendo un paulatino descenso de los casos de violencia de género. Otro dato significativo aportado por el inspector es que las nuevas tecnologías están siendo un elemento muy importante de victimización en el caso de violencia de género o violencia doméstica. Nos estamos encontrando cada vez gente más joven y aumentándose el número desde el tiempo de la pandemia, desde el confinamiento, hizo que se incrementaran mucho este tipo de delitos. Gracias a Dios tenemos la suerte de contar con la colaboración de la unidad de delincuencia especializada económica y fiscal, que también lleva delitos tecnológicos, los cuales son básicos para poder perseguir todo este tipo de delitos. ¿El problema que tenemos? Pues que muchas veces entre menores, inclusive menores inimputables, cuando existen este tipo de conflictos y de violencia en la red. Comentó que entre los casos más delicados y los que más afectan a todo el personal está la violencia de género entre menores de edad. Quiero recordar no hace mucho de una niña que la madre se entera de que tiene un novio y que el novio la maltrata y bueno, los traemos aquí a ambos y ella se niega totalmente a denunciar y dice que no, que eso es lo normal, pero es que le ha agredido físicamente, es que le controla el teléfono y ella se niega a denunciar. Gracias a Dios el sistema funciona y cuando llega al juzgado a él le ponen un orden de alejamiento. Como ese, pues muchos casos de abusos sexuales sobre menores que realmente afectan bastante, o como dato curioso un quebrantamiento de una medida cautelar de orden de alejamiento sobre una mujer que estuvimos para poder detener al infractor varios meses porque no salía de su casa, pero le mandaba un dron al domicilio de ella para a través de la ventana observar. Al final cayó el dron y cayó él. Por temor, por desconocimiento o por otras razones, algunas víctimas no denuncian la violencia de la que están siendo víctimas, pero desde la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, el inspector Rafael Mejías les pide que lo hagan. En principio, decir que hay muchos centros donde pueden acudir, no es solo la policía. En cualquiera de los servicios médicos, cuando tienen que acudir, lo pueden comentar allí y los médicos nos pasan la información, pueden acudir al centro de asesor a la mujer, pueden acudir a los juzgados, pueden acudir a un montón de servicios que tiene la mujer a su disposición. Que no tenga miedo, que nosotros estamos para proteger. Muchas veces se tiene el concepto de la policía represiva. No, la policía es colaboradora, la policía ayuda, la policía estamos para proteger, para orientar, para informar y para intentar evitar que se vuelva a sufrir una victimización. Sobre el accionar mientras ocurre un hecho de violencia de género, el jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional ofrece una explicación clara. Cuando está ocurriendo un hecho de violencia de género, el conocimiento se puede tener a través de la sala del 091, que se reciban llamadas en este teléfono del 091 a través del ALERCOPS o del 112, y la sala comisiona un indicativo a ese punto, o bien que el indicativo sea requerido en la vía pública por unas personas, ya sean víctimas o testigos de un hecho de violencia de género. Normalmente el primer interviniente en este tipo de sucesos es la Brigada de Seguridad Ciudadana, los indicativos Z. Habitualmente se apoyan unos a otros porque en muy poco tiempo tienen que hacer muchas cosas. Lo primero que hacen los indicativos al llegar es analizar la situación, establecer las medidas de seguridad y autoprotección, que valoran el entorno, qué es lo que está pasando, y cortan de raíz, evitan que continúe produciéndose el hecho delictivo de violencia de género. Destaca como importante la aplicación del Protocolo 0, correspondiente a la Instrucción 5/2021 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que es una guía de actuación para que los agentes policiales sepan cómo deben actuar cuando ocurre un caso de violencia de género en el que no hay denuncia, con el objetivo de ofrecer la protección adecuada. Los intervinientes tienen que
acaparar información de todo lo que está sucediendo, acaparar información del entorno, de los testigos, de las víctimas, de los autores, por si hay sospechas de que no vayan a denunciar, o si no denuncian, poder aportar todo eso en una comparecencia que es muy importante para que las víctimas entren dentro del sistema de violencia de género y se tenga en cuenta, ya que la gran mayoría de las víctimas que tenemos de violencia de género nunca habían estado en el sistema. Lo siguiente es separar a las partes para tener una entrevista individualizada en un entorno privado. El objetivo es intentar averiguar toda la información posible y actuar en función de eso, pero prevaleciendo siempre la atención a la víctima. La UFAM actúa con la información que obtiene de la policía científica, de los policías que han intervenido, además de las declaraciones de las víctimas, haciendo todo el desarrollo de la investigación. Durante este proceso está activo el protocolo de atención a la víctima, basado en la Ley 4/2015, que es el Estatuto de la Víctima del Delito, y que es para todos los delitos en general. En este Estatuto de la Víctima del Delito nos motivan o nos dicen que lo primero que hay que hacer es intentar prevenir el delito e investigarlo cuando el delito se produce. Hay que intentar atenuar en lo posible los daños que se hayan causado y desde este año la policía tiene muy claro que la primacía es la atención a la víctima por encima de la persecución del autor. Lo primero es proteger a las víctimas. ¿Que se puede coger al autor? Evidentemente es nuestra misión y es lo que vamos a hacer. Pero primero, la víctima. Pero aclara que específicamente para un delito de violencia de género, de violencia doméstica, de delitos contra la indemnidad sexual, existen una serie de medidas añadidas que deben tomarse en consideración. La víctima tiene que tener una facilidad especial para denunciar, tiene que tener una prioridad, tiene que tener un trato respetuoso, un trato preferente a la hora de la denuncia. Tenemos que apoyar activamente sus declaraciones, hacemos con ella los traslados que necesite para ir a los servicios médicos, para volver a comisaría si tiene que ir a su domicilio, todo esto. Tratamos de evitar que haya una revictimización, por lo que intentamos que la víctima no sea molestada más que lo imprescindible para la toma de declaración y después la declaración en el juzgado. Y finalmente le nombramos normalmente un policía de protección, que es el que le va a acompañar en todo el procedimiento judicial, le va a informar, le va a decir los pasos que tiene que seguir y va a estar con ella en todo momento. No obstante, las actuaciones de la UFAM no comienzan con la denuncia, sino incluso antes, cuando tienen conocimiento del hecho, y desde ese mismo momento comienza su función de protección a la víctima, que incluye también informarle sobre los pasos que tiene que seguir y ponerla en contacto con los servicios asistenciales a los que tiene derecho. Cuando finalizamos la declaración suya, se le hace lo que se llama una valoración policial del riesgo. Esa valoración nos va a decir si el riesgo de que esta mujer sufra de nuevo una victimización es extremo, alto, medio, bajo o no existente, entonces, o no apreciado. Entonces, en función de esa valoración que nos da el sistema, nosotros le vamos a sugerir unas medidas de autoprotección, le vamos a, como decía antes, colocar un policía de protección que va a tener permanentemente contacto con ella 24 horas al día para cualquier necesidad que ella pueda tener, y se van a poner una serie de medidas cautelares de protección. Posteriormente, con las medidas dictadas por el juzgado, se hace una valoración policial de la evolución del riesgo para realizar un plan personalizado de seguridad para esa víctima en el que se hace un seguimiento activo. Todo esto se logra gracias a la formación que tienen los agentes policiales en materia de violencia de género, algo que empieza directamente en la Escuela Nacional de Policía de España. Les enseñan, aparte de la normativa que afecta a este tipo de delitos, les enseñan a reconocer la violencia sobre la mujer, porque muchas veces la violencia sobre la mujer, el problema que tenemos es que la gente no lo reconoce como tal. Piensa que el que te controlen el teléfono pues puede ser normal, o el que te digan cómo tienes que vestir pues debe ser parte del amor. Entonces,
Allí ya les ayudamos a reconocer lo que es la violencia de género y les concienciamos. Les concienciamos de lo que está pasando, de la realidad social y de la nueva formación que queremos para la policía. Una policía social, una policía donde prime la atención a la víctima. A esto le siguen en las unidades de familia jornadas, cursos e instrucciones para ir adaptando la realidad a la normativa y a la actuación. Las unidades de atención a la familia y mujer de la Policía Nacional se comienzan a crear a partir del año 2015, tras la unión del Servicio de Atención a la Familia y la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección para las Mujeres, con el propósito de atender a las víctimas de violencia de género, violencia doméstica, delitos contra la indemnidad sexual y, en caso de menores, tanto menores infractores víctimas o menores en desamparo o personas incapacitadas. La UFAM de Ceuta está dividida en dos secciones, una que se dedica a la investigación con 7 policías y el inspector Rafael Mejías al mando, y la otra que es de protección a las mujeres que han sufrido violencia de género, integrada por 3 policías.